¿Cómo están, amigos? Buenos días. Les saluda Marian Jauregui. Estamos hoy en la edición de JN Noticias, en la edición matinal. Vamos a revisar de inmediato los titulares y volvemos con el desarrollo de la información. María Álvarez juró como presidenta del Jurado Electoral Especial de Lima. Y hoy el RENIEC debe remitir el padrón electoral preliminar al Jurado Nacional de Elecciones por las elecciones municipales complementarias. Y en la entrevista de hoy, sepa el rol del JNE en la solución de controversias tras elecciones internas. Con miras a las elecciones municipales complementarias 2023, precisamente se cumple en la fecha del día de hoy, 1 de marzo, este hito electoral en el que el RENIEC debe enviar el padrón de electores para este proceso electoral. Veamos la nota. Hoy, 1 de marzo, el RENIEC debe remitir al Jurado Nacional de Elecciones el padrón electoral preliminar de las elecciones municipales complementarias 2023, conforme al cronograma electoral establecido para estos comicios. Según el cronograma, precisa que dentro de los hitos electorales, el RENIEC tiene que enviar este importante documento al JNE con 123 días de anticipación a la fecha de las elecciones, que se llevará a cabo el 2 de julio de este año. Según el mismo, corresponde al Pleno del JNE aprobar el padrón electoral definitivo el 10 de marzo próximo. Cabe destacar que el padrón inicial es sometido a supervisión por parte del área de fiscalización, por ello el personal del JNE viene realizando actividades de fiscalización del padrón electoral de campo para identificar posibles casos de votos golondrinos. Las observaciones que resulten de este trabajo serán remitidas finalmente al RENIEC para que proceda de acuerdo a sus atribuciones. Bien, ya a esta hora de la mañana nos acompaña el señor Alonso Encarnación, abogado de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, para conversar con él y conocer cuál es el rol precisamente del Jurado Nacional de Elecciones en las controversias que se puedan dar con respecto al proceso de elecciones internas que tuvo lugar el domingo pasado. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Marian. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por acompañarnos. Y antes de empezar a conocer cuál es el rol, de qué forma participa en medio de lo que ha sido este proceso de elecciones internas del Jurado Nacional de Elecciones, definamos qué es una controversia o a qué le denominamos una controversia. Una situación jurídica, si se quiere, que surge en el marco, en el desarrollo de un proceso electoral. Por lo general, este tipo de situaciones o controversias surgen entre dos listas de precandidatos. Nótese que estamos frente a una elección interna aún. Todavía no estamos frente a la elección ordinaria que lleva a cabo el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, en el marco, en el desarrollo de una elección interna, pueden surgir este tipo de controversias entre una lista de precandidatos con el órgano electoral central de la organización política o entre dos listas o más de precandidatos. Entonces, el encargado de resolver estos problemas, situaciones, controversias, es en primera instancia un órgano electoral descentralizado de la organización política. Como órgano de segunda instancia, el órgano electoral central de la misma organización política. Y finalmente, en determinadas situaciones o en determinadas controversias, el Jurado Nacional de Elecciones. Aquí está la diferencia justamente de cómo se desarrolla un proceso electoral, como por ejemplo lo hemos visto en las elecciones municipales y regionales 2022, en el que la primera instancia es el Jurado Electoral Especial y como segunda y última instancia, instancia final, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Esto al tratarse de una elección interna de los partidos o de los movimientos, en todo caso partidos políticos, movimientos regionales, tiene un proceso diferente en el que participan principalmente los órganos electorales de las organizaciones políticas. Claro que sí, la diferencia radica en que la ley de organizaciones políticas establece que las organizaciones son autónomas, tienen autonomía.
constituyen organizaciones de carácter privado, derecho privado. Dentro de esta autonomía, precisamente, está la facultad de las mismas organizaciones políticas de resolver las controversias que surgen al interior de la organización política. Dentro de estas situaciones están precisamente las de carácter electoral. El órgano electoral central de una organización política resuelve dos tipos de situaciones jurídicas o controversias, las de carácter administrativo y las jurisdiccionales o electorales. Respecto a estas electorales, el Jurado Nacional de Elecciones únicamente tiene competencia respecto a determinadas materias. Respecto a cuáles no las tiene son respecto a candidaturas o afiliaciones. Si en algún momento existe una controversia en elecciones internas sobre candidaturas o afiliaciones de los precandidatos o de los ciudadanos que van a ejercer, de los afiliados que van a ejercer su voto el día de las elecciones internas, estas solo pueden ser resueltas como primera instancia por el órgano electoral descentralizado y como última instancia por el órgano electoral central. Ahí no tiene competencias el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, como sí las tiene respecto a las impugnaciones referidas a los resultados finales que publica OMPE sobre elecciones internas. ¿Cuál es el plazo que tienen para poder resolver estas diferencias o estos problemas que surgen en medio de una elección interna? El plazo electoral, si se quiere algún tipo de reglamento de elecciones internas que haya establecido y publicado la organización política y que se sujetan a las normas internas de la misma organización. Respecto al plazo del afiliado o de la lista de afiliados para impugnar el resultado final de elecciones internas, este sí está establecido en un reglamento aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, por el Pleno, que es el reglamento de competencias en el marco del desarrollo de elecciones internas. Este reglamento lo que establece es que el interesado puede presentar una impugnación contra el resultado final de la elección interna en el plazo de 2 días naturales, 2 días calendarios. 2 días calendarios que se computan desde el momento en que se notifica o se publica el resultado final. El órgano electoral central, quien es el que recaba esta impugnación, tiene la obligación de elevar este recurso o medio impugnatorio en el plazo de 1 día ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones resuelve cuanto antes este medio impugnatorio. Recordemos que entre la fecha máxima para publicar resultados de elecciones internas a cargo de la OMPE, que es el 10 de marzo, hasta el 14 de marzo, es decir, 4 días después, todas las impugnaciones deberían estar resueltas porque las organizaciones políticas tienen fecha límite para hacer esta presentación precisamente el 14 de marzo. El 14 de marzo ya no debe existir duda alguna respecto a cuáles son las listas, cuáles son los candidatos que se van a presentar. Entonces digamos que el plazo es más o menos para el 14 de marzo el poder haber resuelto todas estas controversias. ¿Cuáles son las más frecuentes? Comentábamos además que hay 2 tipos y que solamente el Jurado Nacional de Elecciones tiene injerencia en un tipo de estas controversias. Pero ¿cuáles son las más frecuentes que se presentan? Bien, las más frecuentes son, no se podría llamar una controversia en realidad, sino es la referida a actas observadas. Las actas observadas siguen un proceso particular establecido también en el reglamento de actas observadas. Son las más frecuentes que hemos tenido para hacer una comparación en el proceso anterior, en las elecciones regionales y municipales del año 2022. Llegó un gran número de apelaciones, de actas observadas, que las resuelve o las resolvió en su oportunidad el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en elecciones internas. Lo mismo podría ocurrir, pero hasta el momento, teniendo en cuenta que el último domingo 26 de febrero se llevaron a cabo la primera modalidad de elección interna a cargo de afiliados, hasta el momento no tenemos actas observadas que tenga que resolver el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, este próximo domingo 5 de marzo se lleva a cabo la segunda modalidad de elección. La segunda modalidad de elección internas a cargo de afiliados, de delegados. De delegados de las organizaciones políticas. Delegados que, por cierto, debieron ser elegidos el último domingo, el 26 de febrero. Claro. Entonces, posterior a esta fecha, el 5 de marzo, podrían existir también actas observadas. Este es el mayor número de impugnaciones o de resoluciones que tendría que emitir el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, hay otro tipo de situaciones que fueron muy poco presentadas, ¿no?
De hecho, existió solo una apelación en el proceso de elecciones regionales y municipales del 2022, referida a la nulidad por la causal de cuando los votos nulos más los votos blancos exceden los 3/4 de los votos emitidos. En esa ocasión, en esa oportunidad, se iba a evaluar el tema de fondo. Sin embargo, se advirtió que no se había seguido el procedimiento que establece este reglamento de competencias que había establecido el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Lo que establece este reglamento, insisto, es que debe existir una doble instancia al emitir o al resolver esta controversia. Primero, un órgano electoral descentralizado, luego un órgano electoral central de la organización política, y es este pronunciamiento del órgano electoral central el que debió ser impugnado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, se omitió la primera etapa. Por ello, este caso fue declarado improcedente. No se estima que existan más de este tipo porque, a diferencia del proceso de las elecciones regionales y municipales del año 2022, existían varias listas de precandidatos por una misma organización política y por un mismo distrito, lo que no ocurre en este proceso de elecciones municipales complementarias. Existen una lista por un distrito por cada organización política. Hay un caso específico, estamos hablando del distrito de Nimbamba, esto en la provincia de Santa Cruz, región Cajamarca, en el que no se ha presentado ninguna lista. ¿Qué es lo que, digamos, cuál es el proceso que continúa? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el caso de esta localidad específica en la que no tenemos lista de precandidatos? Claro, lo que corresponde es que el Consejo Ejecutivo el Poder Ejecutivo vuelva a convocar a elecciones para este lugar específico. Para este distrito en específico, como ocurrió en procesos electorales en el año 2019 respecto al distrito de Chipao, en el que se tuvieron que convocar hasta en 3 ocasiones. Bueno, la última fue con motivo de que se inició el proceso de la pandemia, una situación ajena al Jurado Nacional de Elecciones. Claro. Pero lo que corresponde es que se vuelva a convocar a un proceso de elecciones complementarias en este distrito. Correcto. Muchas gracias, señor Alonso Encarnación, especialista de la Secretaría General, quien nos ha dado más luces sobre este tema de las controversias. Muchas gracias y nuevamente esperamos tenerlo por JN Noticias. Encantado, buenos días. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con más. Estamos de regreso, amigos, con la información y les contamos que esta mañana se ha realizado la ceremonia de juramentación de la jueza superior María de los Ángeles Álvarez Camacho como presidenta del Jurado Electoral El Especial de Lima, órgano que tiene carácter temporal y que se instalará justamente para realizar las labores en el marco de las elecciones municipales complementarias 2023. Hay que indicar que la jueza superior Álvarez fue elegida para ejercer este cargo por la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Lima, como lo indica la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Tras juramentar, el presidente del JNE instó a la jueza a que defienda la autonomía e independencia del Jurado Electoral Especial de Lima. En la ceremonia, como podemos observar, también participaron y estuvieron presentes los miembros del Pleno. La doctora Delia Espinosa, doctor Willy Ramírez, Jovian Sanginés y Aarón Ollarza. Bueno, y ahora les contamos que el Jurado Nacional de Elecciones ha firmado un convenio interinstitucional que va a permitir reforzar y fomentar la cultura electoral. Esto ha sido con el Colegio de Abogados de Lima Sur. Veamos. El Jurado Nacional de Elecciones firmó el lunes un convenio interinstitucional con el Colegio de Abogados de Lima Sur, a fin de fomentar la cultura electoral para profesionales del derecho. A este acto acudieron todos los miembros del Pleno del JNE, encabezados por Jorge Luis Salas Arenas, así como la decana del Colegio de Abogados de Lima Sur, María Sánchez García. Con la firma de este convenio se va a permitir la realización de cursos especializados, talleres de esta índole, en donde se va a dar ese conocimiento, donde vamos a poder plasmar
todas estas actividades para que el agremiado de Lima Sur y la comunidad jurídica pueda afianzar sus conocimientos. Uno de los pilares del Colegio de Abogados de Lima Sur siempre ha sido la capacitación continua y no podía ser ajeno en suscribir convenios con instituciones de esta altura. Del mismo modo, el presidente del JNE puntualizó que el convenio facilitará acciones conjuntas entre ambas instituciones a fin de llevar el conocimiento y especialización a los abogados. Se inscribe dentro de los que a su vez el Jurado Nacional de Elecciones ha celebrado con otras entidades por todo el Perú, con las universidades sobre todo de distintos lugares, y estamos en un plan de ejecución de los mismos con la finalidad de extender la información electoral y la formación en democracia materialmente, no etéreamente solamente. Tenemos una escuela cuya función básica es la de dar la alta capacitación, y tenemos también una dirección de educación cuya finalidad básica es la de extender el conocimiento sobre lo electoral y la democracia a los ámbitos más comunes, más frecuentes y cotidianos del país. Cabe precisar que este convenio es el quinto que suscribe el Jurado Nacional de Elecciones con instituciones. Entre ellas se encuentran los realizados con el Colegio de Abogados de Lima, la Universidad San Martín de Porres, la Universidad Católica de Santa María en Arequipa y el Colegio de Periodistas del Perú, todos fomentados por el despacho del magistrado del Pleno del JNE, Willy Ramírez Chávarri. Por último, en el evento, Salas Arenas destacó que el JNE se encarga de dar orden a la participación política y que no debe haber libres interpretaciones del ámbito jurídico. Una vorágine de acontecimientos de distinta índole, de carácter social y político, envuelven al país, y el Jurado Nacional de Elecciones también está siendo comprendido. Bueno, nosotros estamos defendiendo el orden en la participación política, porque de lo contrario la anarquía se haría cargo de los procesos electorales. Estamos defendiendo el principio de igualdad ante la ley y la participación política, desde luego. Creo que el caos no debe imperar, y tampoco la anarquía, tampoco las libres interpretaciones de lo jurídico. Bueno, y este viernes el Pleno del Congreso va a abordar el tema del adelanto de elecciones tras este pedido de reconsideración presentado por la bancada de Renovación Popular. Recordemos además que, según han informado, los diferentes medios de comunicación con respecto a las decisiones que se toman aquí en el Parlamento Nacional, el anuncio lo ha hecho el titular del Legislativo, el congresista José Williams, durante la Junta de Portavoces. Así que vamos a estar atentos a lo que pueda ocurrir el día viernes con respecto a este adelanto de elecciones, que por cierto además ya ha tenido tiene una larga historia de debates que se han dado durante la legislatura pasada en diferentes ocasiones, tanto para ver el adelanto de elecciones 2024, que en un primer momento se aprobó, de hecho. Se aprobó que las elecciones se dieran en abril del 2024. Sin embargo, ante la situación de violencia que se vivía durante esas fechas, tanto al interior del país como en la capital, se presentó una modificación al proyecto original para que las elecciones se dieran este año, en el 2023. Finalmente, estas iniciativas no fueron aprobadas, así que estamos a la espera de lo que salga este viernes a partir de las 5 de la tarde. Correcto. Bien, tenemos más información a esta hora y ahora vamos a contarles que el Jurado Nacional de Elecciones considera necesario que se debe otorgar una bonificación especial para quienes cumplen su labor como miembros de mesa.
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones consideró necesario realizar una modificación legislativa a fin de incorporar una compensación económica equivalente al 3% de la unidad impositiva tributaria para los ciudadanos que cumplan la función de miembros de mesa de sufragio en todo el proceso electoral. La iniciativa, elaborada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, plantea modificar el artículo 55 de la Ley Orgánica de Elecciones para hacer posible la compensación monetaria, si se considera el UIT fijado para el 2023. El pago a los ciudadanos que ejerzan dicho cargo sería de alrededor de 148 soles. Mediante acuerdo, el Pleno del JN aprobó el proyecto de ley que plantea dicha medida y de conformidad con su facultad constitucional de presentar iniciativas legislativas, lo remitió al Congreso de la República para su análisis y debate. Esta propuesta pretende además evitar el ausentismo de los miembros de mesa de sufragio a cumplir su deber, el cual puede generar de no existir voluntarios que lo reemplacen el día de la elección, que los 200 o 300 electores hábiles asignados a una mesa de sufragio no ejerzan su derecho al voto, si es que no se instala aquella mesa hasta el mediodía de la elección. Y el jefe de la misión de IDEA Internacional, Percy Medina, ha dicho y ha considerado que cada partido político debe tener un mecanismo de control para poder efectivamente ver cómo cada organización política se maneja al interior de esa. Veamos. Percy Medina, jefe de la misión de IDEA Internacional en Perú, explicó que de acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas, los partidos deben contar con un mecanismo de control interno para transparentar el uso de sus fondos. Sin embargo, ello no ocurre. Es importante que las dirigencias partidarias sean democráticamente elegidas, sean fiscalizadas y que al interior de cada partido haya un mecanismo de control. La ley de partidos establece que los partidos tienen que tener un mecanismo de control interno y ningún partido ha desarrollado un buen mecanismo de control interno. El especialista manifestó también que son las mismas dirigencias partidarias las que administran el financiamiento público y de acuerdo a la cantidad de escaños que lograron obtener en el Congreso de la República. Y los partidos que reciben recursos son todos aquellos que han obtenido escaños en el Congreso. Incluso el financiamiento se distribuye de acuerdo al peso que el partido tiene en los escaños obtenidos, ¿no? Un porcentaje va de manera igualitaria a todos, pero un porcentaje se distribuye de acuerdo a los votos obtenidos en el Congreso. Entonces el partido que tiene más escaños tiene más recursos también. Y para hoy, 1 de marzo, se ha convocado una gran marcha aquí en Lima y al respecto el premier Alberto Otárola ha dicho que las fuerzas del orden van a manejarse de acuerdo a la ley. En el contexto de la movilización social programada para hoy y denominada Segunda Toma de Lima, el premier Alberto Otárola refirió que la Policía Nacional actuará conforme a ley y respetando la vida y los derechos humanos de los protestantes. Asimismo, el jefe del gabinete ministerial invocó a los ciudadanos a que continúe la paz en el país. ¿Qué acciones se va a tomar por parte del Ejecutivo? Apoyarlos, entender los reclamos que ellos realizan, pero también hacer una invocación para que esta, relativa paz que se ha conseguido en el país perdure. Bueno, no va a haber ninguna toma de Lima, eso lo aseguro como Poder Ejecutivo. Y en segundo lugar, la policía siempre va a actuar respetando la vida, la integridad y los derechos fundamentales y las libertades de todos los peruanos. Muchísimas gracias. Del mismo modo, Otárola añadió que en los próximos días, la presidenta Dina Boluarte asistirá a declarar a la Fiscalía y anunciará medidas en beneficio de Puno que implican acciones y decisiones políticas de alto impacto en el sur. Cabe precisar que las movilizaciones ciudadanas tienen como demanda principal el adelanto de las elecciones generales y el cese de las represiones violentas contra los manifestantes. Y Roxana Rocha, regidora de la Municipalidad de Lima, ha explicado cuáles son las implicancias de que el centro haya sido declarado como zona intangible. La regidora Roxana Rocha indicó que con declarar zona intangible las calles del centro de Lima tendrán una mayor transpirabilidad de personas,
puesto que lo que se busca es fomentar el turismo en la capital. Atendiendo todas estas consideraciones de orden, estamos hablando estrictamente de orden técnica, quiero también decir o de otras índoles. Hoy día queremos que el centro histórico, como uno de los más grandes de la región a nivel de América del Sur, queremos que sea el centro de atracción turística para todos nuestros ciudadanos nacionales y también a nuestros amigos extranjeros, y creo que la mejor forma de hacerlo es preservándolo. Agregó que en dicha zona rígida no existirá ningún tipo de concentración política ni pública, y ello incluye a los mítines políticos. Nada de concentración política ni pública, o sea, estamos hablando de ningún tipo de mítines, y esto es por ahora, porque miren, si nosotros no preservamos este centro histórico que hoy día viene trabajándose arduamente por recuperar ese espacio público. Ni mítines políticos, ni mítines de campaña no está permitido. No está permitido. En cuanto a las estrategias para garantizar la tranquilidad de las personas en el centro de Lima, la regidora municipal indicó que el municipio viene coordinando acciones con el Ministerio del Interior, Prefectura de Lima y Ministerio de Cultura. Y desde las 9 de la mañana está sesionando la Comisión de Fiscalización del Congreso para recibir el día de hoy la declaración que se encuentra programada, la declaración del expresidente Pedro Castillo. Esto en el marco de la investigación que se le sigue por presuntamente liderar una organización criminal y favorecer a su entorno con proyectos de inversión en las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín, esto en la ciudad de Cajamarca. Recordemos que Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, citó al exmandatario para que responda ante los miembros de este grupo de trabajo el 15 de febrero. Sin embargo, no asistió, tampoco asistió su defensa y por ello se ha reprogramado la fecha para el día de hoy. Esperemos que asista y pueda dar su declaración en medio de esta investigación. Y nos vamos ahora con nuestro bloque internacional. Estados Unidos se ha pronunciado sobre la reforma electoral en México y ha dicho que es importante que se garantice la independencia de los poderes electorales. Con las últimas reformas que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha iniciado, que incluye reducir el presupuesto y el personal del Instituto Nacional Electoral, la institución que organiza los comicios en México, la comunidad internacional ha expresado su desacuerdo y afirmó que se debe recordar la autonomía de los organismos electorales. Asimismo, la oposición considera que la reforma limita la fiabilidad de las próximas elecciones presidenciales del 2024 y junto a las decenas de miles de manifestantes del fin de semana, piden a la Suprema Corte de Justicia que la detenga y la declare como inconstitucional. ¿Pero qué refiere la reforma electoral en México impulsada por el Legislativo y Ejecutivo? Entre lo más controversial se presenta la reestructuración significativa en la composición del Instituto Nacional Electoral, reduciendo su presupuesto, su número de trabajadores y cerrando varias de sus oficinas locales, la misma que eliminaría 300 juntas distritales que se encargan de organizar en terreno las elecciones locales. Al respecto, Estados Unidos se pronunció y apoya la existencia de instituciones electorales independientes que tengan recursos para fortalecer los procesos democráticos. Así lo indicó el encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Brian Nichols. Y recuerde que puede seguir teniendo toda la información electoral actualizada y oficial a través de las redes institucionales del Jurado Nacional de Elecciones. Estamos en todas las redes sociales. Nos reencontramos más tarde, los dejamos ahora con imágenes de la ciudad de Cusco.